Muchas gracias a la doctora Ibarra por la invitación y muchas gracias a ustedes. Desde aquí se ve muy impresionante, la verdad, la asistencia al ciclo y felicito a la doctora Ibarra por este poder de convocatoria que ha tenido con este ciclo tan interesante. Cuando hablamos de los años 60 en el mundo, evidentemente estamos hablando de muchos, por ejemplo, de muchos 68s. Tenemos el 68 mexicano, obviamente, tenemos el 68 francés, el 68 de Praga. Y también existe, entre otros, el 68 de Estados Unidos. El 68 de Estados Unidos está muy vinculado a la guerra del Vietnam, en muchos sentidos. Por ejemplo, la ofensiva del Tet, que es el punto de inflexión en el que la élite estadounidense se da cuenta que la guerra del Vietnam es inganable en los términos que se han propuesto, se da en enero del 68. También tenemos los disturbios famosos de Chicago en agosto del 68, son unos disturbios muy famosos porque se dan enfrente de la convención demócrata y hay una gran violencia contra los manifestantes pacifistas que están protestando por los procedimientos de las primarias del Partido Demócrata en el 68. Y en general el 68, digamos que en Estados Unidos hay elementos que no están estrictamente vinculados. También es el año del asesinato de Martin Luther King, que implica unos grandes disturbios raciales en Estados Unidos, pero si se fijan también Martin Luther King se había destacado en abril del 67 por mostrarse contrario a la guerra del Vietnam, en contra en aquel momento de la mayor parte de la opinión afroamericana. Es muy difícil exagerar la importancia de la guerra del Vietnam en la historia del siglo XX en Estados Unidos. Y es difícil exagerarla porque es el origen de muchas de las crisis importantes que tiene Estados Unidos en los años 70. Por un lado tenemos una crisis evidentemente geopolítica muy importante. Estados Unidos termina la guerra del Vietnam con muchas dificultades para comprometerse con nuevos conflictos. Piensen, por ejemplo, a la caída de Saigón. Es justo ahora, el 30 de abril fue el aniversario, el 43 aniversario de la caída de Saigón. Fíjense que es en el 75, en el 75 hay muchos conflictos en África, son sobre todo conflictos vinculados con la desaparición del Imperio Portugués en África, y es un conflicto en el que Estados Unidos no puede, ni en Angola, ni en Etiopía, ni en Mozambique, ni en Guinea-Bissau, no pueden mandar tropas. No pueden mandar tropas porque acaban de salir de Vietnam y tienen problemas incluso para que el Congreso les apoye dando fondos para canalizar dinero hacia los grupos anticomunistas africanos. Y en cambio, en el 75... quien manda tropas a África, en decenas de miles, es Cuba. Porque se da este momento de que Vietnam anima mucho al mundo socialista por el resultado de la guerra del Vietnam y desanima, desmoraliza fuertemente a Estados Unidos, con lo que tiene una crisis geopolítica muy fuerte, como vamos a ver. También tiene mucho que ver con la crisis económica de los años 70, Vietnam. Crisis geopolítica y crisis económica. Crisis económica porque los déficits que genera la guerra del Vietnam dan un cierto estímulo a la economía, pero hacen insostenible el sistema de Bretton Woods, el sistema de la equivalencia del dólar con el oro. Este sistema explota con Nixon en el 72 y en parte la crisis del petróleo tiene que ver con el problema geopolítico de la guerra de Yom Kippur, pero también tiene que ver con el hecho de que los países exportadores de petróleo responden a la devaluación del dólar motivada por el fin de Bretton Woods, que a su vez ha sido motivada por los excesos de gasto de la guerra del Vietnam, con un aumento de precios que va a generar la crisis económica importante de los 70. Crisis geopolítica, crisis económica, crisis también de representatividad política en Estados Unidos, a raíz de la guerra del Vietnam. El Partido Demócrata sufre mucho esta crisis en un principio, se descompone internamente. También el Partido Republicano sufre una grave crisis con el problema de Watergate, con el escándalo de Watergate de Nixon, que tiene su origen en el intento de parar las filtraciones de los papeles del Pentágono, de los Pentagon Papers, y es una crisis de representatividad política que genera una gran desconfianza con el sistema político estadounidense, y es una crisis de representatividad política que se podría decir que de alguna forma todavía dura hasta hoy. Fíjense que el origen de todas estas crisis también tiene que ver con la sensación que tiene Estados Unidos tras la guerra de Vietnam de que ya no es un país invencible. De ahí el título
del We've Never Lost a War. Sigue siendo un debate de alguna forma. Hay una cierta derecha, Paul Johnson, por ejemplo, el historiador Paul Johnson considera que no se perdió la guerra del Vietnam sencillamente porque no fue una guerra como tal, porque una guerra como tal debería haber implicado que hubiera habido una contraofensiva de Vietnam del Norte y hubieran llegado hasta Washington y hubieran colgado la bandera de Vietnam. Y al no haber era una intervención, no era exactamente una guerra a muerte entre dos países, con lo que se considera, hay gente que cuestiona incluso la idea de que Vietnam se hubiera perdido. Pero en general sí se acepta evidentemente la evidencia de que los objetivos de la guerra no se cumplieron y que evidentemente ganaron los comunistas vietnamitas. Sin embargo, lo que ha durado ya no es, en esos años, los años de los 60, cuando se entra en la guerra del Vietnam, hay la idea de que Estados Unidos es invencible, y es invencible porque es una nación excepcional. No hay nadie como Estados Unidos, nadie puede decir que no haya perdido nunca una guerra, y eso se ha transformado, como veremos, en relación al problema de memoria histórica que tenemos en Estados Unidos en relación a la guerra del Vietnam, con la idea de que sí se perdió la guerra, obviamente, pero Estados Unidos siempre ha sido un país que incluso cuando pierde las guerras está defendiendo una causa noble, bien intencionada, con consecuencias desgraciadas a veces. Y eso lo podemos ver en este gran debate que hay sobre la memoria de la guerra del Vietnam. Por ejemplo, uno de los debates más fuertes que tenemos respecto a la memoria es la diferencia entre los que consideran, y son muchos, muchísimos, los que consideran que la guerra fue un error, no se debería haber intervenido en la guerra, no era posible ganarla, no valía la pena intervenir, y los que consideran que la guerra no fue un error, sino que fue un crimen de proporciones incluso genocidas, porque tienen que pensar piensen en el memorial de la guerra. En el memorial de la guerra de Washington están los nombres de los 58.000 estadounidenses que mueren durante la guerra, y se conoce mucho este número además por el memorial y por la gran cantidad de soldados estadounidenses que murieron en Vietnam, pero en cambio se conocen menos las estimaciones, porque solo pueden ser estimaciones. Sabemos el número exacto de soldados estadounidenses que murieron en Vietnam, pero solo podemos tener estimaciones de las bajas en Vietnam. Y estas estimaciones van desde los números más conservadores, son de 2 millones de muertos, y según un estudio que está apoyado además por el mismo gobierno de Vietnam, pero es un estudio de la escuela médica, de la escuela de la Medical School de Harvard, la estimación más precisa sería no 2 millones, sino que serían 3.800.000 víctimas vietnamitas del conflicto. Son proporciones a tener en cuenta. También tenemos los que consideran que lo más importante en relación a Vietnam es conseguir una reconciliación nacional, porque hay que pensar que Vietnam dividió profundamente a la sociedad estadounidense, que era algo que para muchos resultaba inverosímil, porque era un país que ni siquiera sabían casi dónde existía, justo antes de entrar en el conflicto, casi no podían ubicar en el mapa, y después fue el gran conflicto que dividió a la sociedad estadounidense. Y consideran muy importante lograr una reconciliación nacional. Y hay otros que consideran que la reconciliación nacional no es tan importante, y que lo importante es una reconciliación real con Vietnam. Piensen que después de la guerra del Vietnam hubo 20 años de bloqueo comercial. Justo hace pocos años Obama levantó el bloqueo de armas, que todavía existía, y de hecho todavía hay agravios y reclamaciones en relación sobre todo a la guerra química provocada por el agente naranja, por los intentos de destruir las cosechas y de defoliar los bosques de Vietnam. Bien, vamos a ver, cuando estamos hablando de la memoria, es importante un discurso muy interesante que pronunció Barack Obama en mayo del año 12 en el Vietnam War Memorial en Washington. Hay muchos fragmentos muy interesantes de este discurso, y es un discurso que nos explica muchas cosas de Obama y también nos explica muchas cosas sobre cierto consenso, digamos, de los gobernantes de Estados Unidos en relación al conflicto de Vietnam. Para empezar, Obama dice que de lo más doloroso
de la guerra del Vietnam es la forma en que se trataron a los veteranos. Y cuando dice esto, no está diciendo el hecho de que los veteranos sufrieron muchos recortes sociales de lo que se había prometido que tendrían, que también, sino lo que está diciendo sobre todo es que, según Obama, y lo está insinuando más que diciéndolo, según Obama, los pacifistas trataron muy mal a los veteranos. Y ahí viene una leyenda de la idea de que cuando los veteranos volvían del conflicto, lo que se encontraban en Estados Unidos eran pacifistas greñudos escupiendo en la cara de los veteranos, cuando era realmente una escena muy infrecuente, de hecho. De hecho, como veremos, el movimiento pacifista fuerte, el movimiento pacifista realmente relevante, no era tanto el de los estudiantes pacifistas greñudos, sino el de los veteranos, muchas veces de clase trabajadora, que habían vuelto de Vietnam muy arrepentidos y muy enojados con el gobierno por lo que había pasado. Otra cosa muy importante es que, fíjense, la guerra del Vietnam, no puede decir Obama que se ganó la guerra del Vietnam, evidentemente, pero sí llega a decir y llega a recordar, fíjense en el segundo párrafo cuando dice "All too often it's forgotten that you, our troops in Vietnam, won every major battle you fought in". Y lo que está diciendo aquí es que es cierto que no supieron hacer frente a la contrainsurgencia, a la insurgencia comunista con buenos métodos de contrainsurgencia, pero cuando hubo batallas convencionales, sobre todo con el ejército de Vietnam del Norte y sobre todo a partir después de la ofensiva del Tet, los estadounidenses sí ganaron estas batallas. Está matizando la idea de la derrota. Y fíjense, otra cosa muy espectacular que hace es que también reanima el tema de los desaparecidos. El tema de los desaparecidos, de los missing action, junto con el de los prisioneros de guerra, es uno de los temas que la derecha estadounidense manejó mejor durante los años 70 para movilizar el apoyo de los últimos años de la guerra del Vietnam y luego para mantener el bloqueo comercial y el boicoteo diplomático al Vietnam socialista y reunificado. Y lo que está diciendo es que se compromete, dice que todavía hay 1.666 americanos que están desaparecidos de la guerra del Vietnam y se compromete a hacer todo lo que se pueda para volverlos a casa. Son soldados que desaparecieron, aquí pone un ejemplo, un soldado que ha desaparecido hace 42 años. Y está reviviendo un tema que de hecho se cerró con Clinton cuando Clinton aceptó en el reconocimiento de Vietnam que ya habían vuelto todos, que habían vuelto todos los prisioneros de guerra y que habían vuelto también los desaparecidos ya no se podían recuperar. Y finalmente hay un fragmento que no me cabía aquí, pero que me parecía muy interesante en relación a esta idea de la noble causa, que es que Barack Obama, en este discurso, recuerda el hecho de que, dice, los Estados Unidos, dice, nosotros odiamos la guerra y solo vamos a las guerras cuando nos tenemos que defender. Y lo dice aplicado a la guerra del Vietnam. Es decir, para el resto de países la guerra del Vietnam es sobre todo una guerra de agresión de Estados Unidos en Vietnam, y en cambio Obama está reivindicando la idea de que la guerra del Vietnam también fue para Estados Unidos percibida como una guerra de defensa ante la expansión del comunismo. Que no hubo, por ejemplo, una invasión de Vietnam del Sur, sino que lo que fue apoyar a un gobierno que estaba sufriendo la agresión del vecino del norte, el vecino comunista del norte. Tenemos muchos precedentes, antes de llegar a los 60, muchos precedentes de lo que fue la intervención de Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Para empezar, hay que tener en cuenta que Ho Chi Minh, el gran líder vietnamita, había sido un admirador de Estados Unidos en muchos aspectos, en su aspecto nacionalista, y durante la conferencia de paz, después de la Primera Guerra Mundial, había intentado hablar con la delegación de Wilson en París, para la firma del Tratado de Versalles, para pedirle que aplicara el principio de autodeterminación, el principio wilsoniano de la defensa de la autodeterminación, que se aplicara para Vietnam. Y ahí Ho Chi Minh y otros, eso lo ha explicado muy bien Eretz Manela en un artículo sobre las esperanzas que generó Wilson en Asia y en África. Para estos movimientos resultó muy decepcionante ver que el principio del derecho a la autodeterminación de Wilson estaba pensado sobre todo para la Europa del Este. No estaba pensado
para el mundo colonial. Aún así, durante la Segunda Guerra Mundial, las guerrillas comunistas ayudaban a los soldados estadounidenses, a los que caían en Indochina durante esos años, a los aviadores que caían en Indochina, para volverlos a conectar con el ejército estadounidense. Incluso cuando Ho Chi Minh proclama la independencia de Vietnam en el 45, empieza la declaración de independencia invocando a la declaración de independencia de Estados Unidos, con la misma frase: todos los hombres han sido creados iguales. E incluso para el público que no lo tuviera claro, Ho Chi Minh les remarca que la referencia tiene que ver con la declaración de independencia de Estados Unidos. Sin embargo, y ahí hay el gran drama de Ho Chi Minh, es que Ho Chi Minh siempre creyó, hasta entonces, luego ya se dio cuenta, pero siempre creyó que el problema de Vietnam era que era demasiado pequeño e insignificante para Estados Unidos. Que si Estados Unidos le diera importancia a Vietnam, si se dieran cuenta de su existencia, seguro que iban a apoyar a Ho Chi Minh y seguro que iban a apoyar a los nacionalistas y a los comunistas en contra del imperialismo. Pero que el problema era su insignificancia, su relativa insignificancia. Es una gran ironía, evidentemente, por la importancia que se le dio, pero totalmente en contra de la que imaginó en un principio Ho Chi Minh. Tras la Segunda Guerra Mundial, Truman apoya, en el contexto de Guerra Fría, en el contexto en el que el anticomunismo resulta mucho más importante que el anticolonialismo para Estados Unidos, en este contexto apoyan los intentos de recuperación de control por parte del Imperio francés en Vietnam. Los apoyan sobre todo financiando gran parte del esfuerzo bélico. Sin embargo, como se sabe, el esfuerzo bélico francés no llega a poder controlar Vietnam. Se llega a los acuerdos de Ginebra del 54 y por los acuerdos de Ginebra del 54 se parte el país con dos Vietnams, un Vietnam al norte comunista y un Vietnam al sur más pro-occidental, tutelado por Estados Unidos, y que con la promesa de que estos son acuerdos de Ginebra del 54. Entonces tenemos una promesa para que en el 56 haya elecciones en todo Vietnam y se reunifique Vietnam. Rápidamente Estados Unidos apoya en un principio los acuerdos de Ginebra, pero también apoya rápidamente que Vietnam del Sur cancele las elecciones del 56, que hubieran sido las elecciones que hubieran evitado la guerra entre vietnamitas y la participación de Estados Unidos en la guerra. No quieren permitir estas elecciones por dos motivos. En primer lugar, porque consideran que no hay condiciones para unas elecciones libres en Vietnam del Norte. Y en segundo lugar, consideran que incluso si hubiera condiciones para unas elecciones libres, incluso en un contexto de competencia leal, pluralista, Ho Chi Minh arrasaría en las elecciones, con lo que no conviene permitir estas elecciones. Además, también hay el resentimiento con los soviéticos por el hecho de que los soviéticos habían prometido elecciones en Europa del Este y luego las permitieron, pero en unas condiciones que no eran exactamente de respeto al pluralismo político. A Kennedy le toca dar el gran salto, porque Eisenhower había enviado como unos cuantos centenares de asesores militares en Vietnam, y Kennedy da el gran salto, la gran escalada, y tiene relación con el hecho de que se funda en el año 60, en Vietnam del Sur, se funda el Frente de Liberación Nacional, conocido por sus enemigos como el Viet Cong. Y se funda y empieza una lucha que tiene que ver con el hecho de que no se está respetando, consideran los comunistas del sur, no se está respetando los acuerdos y se les está persiguiendo, con lo que empiezan una lucha armada contra Diem, contra el gobierno de Diem apoyado por Estados Unidos. Kennedy pasa, de hecho en muchos sentidos se puede decir que es una guerra empezada por Kennedy. Kennedy pasa de casi 900 asesores a 16.000 soldados. Y estos 16.000 soldados, la mayoría dicen ser asesores, pero están participando en combate, y además hay muchos de ellos que son boinas verdes, que son de las fuerzas especiales, porque además los hermanos Kennedy tenían una gran afición a las fuerzas especiales y a mandar boinas verdes. A Kennedy le toca también. Kennedy empieza la guerra química, es algo que se dice poco, pero es Kennedy quien empieza la guerra química con el agente naranja.
y también es Kennedy quien permite el golpe de Estado contra Diem, que es un golpe que acaba con la muerte de Diem 3 semanas justo antes de que asesinen al propio Kennedy. Johnson, sin embargo, aunque Kennedy se puede considerar el que es el que empieza la guerra, la intervención americana en la guerra del Vietnam, la guerra del Vietnam se asocia evidentemente con mucha razón con el presidente Johnson. Johnson pasa de los 16.000 soldados de Kennedy a 500.000 en 4 años. Johnson es quien consigue la autorización fraudulenta del Congreso por un incidente que en realidad no pasó en los términos que se planteó el Congreso, que es la resolución del Golfo de Tonkin. Y además, Johnson es una gran contradicción de la historia, porque Johnson, si no fuera por Vietnam, Johnson ha pasado a la historia como el presidente de la guerra del Vietnam, tiene una reputación muy manchada, muy poca gente se reivindica seguidores de Johnson. Sin embargo, Lyndon B. Johnson, de hecho, fue el presidente que expandió la intervención social del Estado en la economía de una forma más grande desde el presidente Roosevelt en los años 30, y nadie ha conseguido equiparar las intervenciones y los programas de Johnson. Johnson, por ejemplo, es el padre político de lo que hay de sanidad pública en Estados Unidos, del Medicare, del hecho de que cuando uno llega a los 65 años tiene un seguro médico pagado por el Estado. Es una aportación de Johnson. Sin embargo, quedó muy manchado por eso, a pesar de que en el 64 Johnson era el candidato de la paz. El rival de Johnson es Barry Goldwater en las elecciones del 64, un año después de que asesinen a Kennedy, y Barry Goldwater, de hecho, ha sido el único candidato de la historia que ha sido un candidato pro-guerra del Vietnam en esas elecciones. ¿Por qué Johnson pasa de 16.000 a 500.000? ¿Por qué Kennedy pasa de unos centenares a 16.000 en Vietnam? ¿Qué les podía interesar a Estados Unidos de Vietnam? Hay que entender, para entender estas decisiones, hay que tener en cuenta el pensamiento de política exterior de la época. Y este pensamiento tenía varias teorías o doctrinas. Una muy importante es la teoría del monolitismo. La teoría del monolitismo partía de la idea de que el bloque comunista era monolítico, y que por lo tanto todos los que se decían comunistas, y no solo todos los que se decían comunistas, todos los que parecían comunistas, estaban siguiendo órdenes de este bloque monolítico, directas, jerárquicas desde Moscú. Esta teoría era una teoría que era muy desastrosa en muchos sentidos, sobre todo porque impedía ver el fenómeno nacionalista. El fenómeno nacionalista en la lucha de Vietnam, pero no solo en la lucha de Vietnam, impedía ver las fricciones entre la Unión Soviética y China, impedía ver incluso las fricciones entre Vietnam del Norte, entre los comunistas de Vietnam del Norte y los comunistas de Vietnam del Sur, porque los comunistas de Vietnam del Sur de alguna forma empiezan la guerra y arrastran a Vietnam del Norte, a pesar de que Vietnam del Norte en un principio prefería consolidar su régimen en el norte y no entrar en la aventura bélica. Junto con la teoría del monolitismo, existía, y de hecho todavía existe de alguna forma, la teoría del dominó. Pasa que ahora la teoría del dominó le llamamos la teoría de la credibilidad, que es la idea de que si Estados Unidos deja caer un aliado, los otros aliados van a ir cayendo como fichas de dominó. Concretamente, en el caso de Vietnam se decía que se perdería todo el sureste asiático y además también se podía perder Indonesia, incluso India. Eso lo decía incluso Robert McNamara, el secretario de Defensa. Pero a nivel popular se presentaba que la teoría del dominó no acabaría en la India, sino que acabaría en Estados Unidos. Es decir, por eso esta idea de que se iban a defender de que el dominó fuera cayendo y mejor pararlo en Vietnam que tener que pararlo en Oregón. Era una forma de hacer el problema más pequeño atajándolo a tiempo. Y también estaba, evidentemente, la doctrina de contención contra el expansionismo soviético. Aquí tenemos a Eisenhower con Diem. Diem es el presidente del Vietnam del Sur que Kennedy permite que le hagan un golpe de Estado, y aún sin su conocimiento exacto de que lo iban a asesinar.
Es una guerra, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la guerra del Vietnam es que es la primera guerra importante televisada en Estados Unidos, y eso tuvo muchas consecuencias de muchos tipos. Además, era una guerra televisada que coincidía, es decir, con la confusión que ya puede dar en sí el tratamiento mediático, televisivo, coincidía con una confusión propia sobre los objetivos de la guerra. De hecho, incluso hubo un teniente que después de salir de la guerra de Vietnam hizo una carrera académica y mandó una encuesta a muchos de los generales que habían participado en la guerra para preguntarles si tenían claros cuáles eran los objetivos de guerra de Estados Unidos en Vietnam. El 70% de los encuestados, de los generales encuestados, reconocían no entender el motivo de la guerra del Vietnam. De generales con participación, con experiencia en Vietnam. ¿Qué pasó? ¿Por qué había esta confusión? Esta confusión tiene que ver, por un lado, con la desigualdad de fuerzas, es decir, evidentemente, Estados Unidos tenía todo el dominio aéreo, absoluto. Tenía todo el dominio del mar. Tenía llegó a tener medio millón de soldados de Estados Unidos, 700.000 soldados survietnamitas. Tenía también 300.000 soldados surcoreanos, una gran cantidad de soldados australianos, contra una guerrilla de uno de los países más pobres del mundo en ese momento, que a lo máximo tenía 250.000 guerrilleros. Y contra eso no se podía ganar. Es decir, no se podía entender cuál era exactamente el objetivo, y el objetivo se transformó bastante, y representa cosas muy interesantes de la época, en ver quién mataba más a quién, en el sentido de que se hacían estadísticas constantes, y la televisión retransmitía esas estadísticas constantes sobre cuántos habían muerto en cada semana de cada bando. Es decir, se hacían 3 columnas, la columna de los muertos estadounidenses, la columna de los survietnamitas y la columna de los norvietnamitas. Se cayó pues en una cierta mística cuantitativa y se cayó también en este desequilibrio fuertísimo en el que Estados Unidos tenía la fuerza y los comunistas, las guerrillas nacionalistas del Vietnam del Sur, tenían la voluntad. Era una guerra un poco de fuerza contra voluntad. ¿Y quién iba a aguantar más? ¿Los que tenían la fuerza o los que tenían la voluntad? Es una guerra que genera una gran crisis en la televisión y en el periodismo en Estados Unidos, porque se genera una gran desconfianza entre el gobierno y la prensa, una confianza que antes existía de una forma muy fuerte, y que a partir de la guerra el ejército desconfía mucho de la prensa, de la prensa televisiva en Vietnam, porque considera que han ido demasiado por libre, han enseñado cosas que no debían enseñar. Y por otro lado, la prensa también se decepciona muchísimo del gobierno, porque ve que la guerra no funciona, porque ve que los objetivos no funcionan, y además se decepciona muchísimo por este caso tan importante de los papeles del Pentágono, porque descubre, a través de un informe de la corporación RAND, que es filtrado a los periódicos, y los periódicos lo publican y llegan al Tribunal Supremo. Recientemente he visto una película sobre esto de Steven Spielberg, muy interesante, y ahí se ve este conflicto. Es un conflicto que llega al Poder Judicial, y es un conflicto que hace renacer al periodismo en Estados Unidos como este cuarto poder dentro de la democracia estadounidense. Tiene muchas consecuencias también, porque en la guerra de Irak, en la primera guerra del Golfo, ya no se permitirá esta libertad. Si se acuerdan, digo los que se puedan acordar, era una guerra, CNN tuvo mucha importancia en esta guerra, y era una guerra mucho más dirigida a nivel informativo, mucho más controlada, lo que podían ver y lo que no podían ver los medios de comunicación. La gran crisis de los medios de comunicación con la guerra, y no solo de los medios de comunicación, sino de ciertas élites, tiene que ver con la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet es una ofensiva que se da en enero del 68, y es una ofensiva que es muy paradójica, y los medios contribuyen a que sea paradójica, porque es una ofensiva que lanzan las guerrillas en el sur pensando que gracias a esta ofensiva va a haber un levantamiento popular en el sur y va a caer el gobierno apoyado por Estados Unidos en Vietnam del Sur y los Estados Unidos se van a ir. No pasa esto, de hecho el Vietcong militarmente lanza una ofensiva espectacular en todas las ciudades importantes
de Vietnam del Sur, pero es militarmente derrotado al cabo de unos meses y, de hecho, desde entonces no logra tener el mismo nivel logístico, la misma capacidad de combate, y desde entonces es mucho más importante las divisiones del ejército de Vietnam del Norte que van bajando desde el 68. Sin embargo, es una derrota militar que al mismo tiempo es una victoria política. Porque es en el Tet cuando se rompe, cuando la voluntad de las guerrillas del Vietnam del Sur rompen la capacidad de resistencia política del gobierno de Estados Unidos de seguir manteniendo la guerra. Desde enero del 68 empiezan a haber muchos comentaristas de televisión que piden el fin de la guerra, empieza a ser popular la posición antiguerra, no el movimiento antiguerra, pero sí la posición antiguerra, y todo lo que viene después tiene que ver con cómo se sale del Vietnam. Empiezan en el 68, en este año tan importante para la historia de Estados Unidos, hay las importantísimas elecciones presidenciales del 68, en las que Johnson ha arrasado en las del 64, con 20 puntos de diferencia, y sin embargo no se ve capaz de ganar en las del 68 porque se ha quemado con la guerra del Vietnam. Es cuestionado por un candidato, Eugene McCarthy, en las primarias de New Hampshire. No llega a ganar, de hecho, Eugene McCarthy las de New Hampshire, pero llega a tener el 40% de los votos, que se considera una humillación para un presidente que está en la Casa Blanca, y empieza una carrera competitiva en las primarias demócratas, con la entrada, sobre todo, del hermano de John Fitzgerald Kennedy, de Bob Kennedy, que hace una campaña muy exitosa en el 68. Fíjense en este lema. Dice: la juventud de nuestra nación es el espejo más claro de nuestra performance, ¿no?, de nuestra actuación. Podría ser de un detergente, ¿no? Es un tipo de anuncio muy ambiguo, pero los Kennedy eran muy buenos en estas cosas, en proyectar imagen y en hacer campañas muy ambiguas. Y de hecho, Kennedy capta muy bien, Nixon también lo capta bien, como veremos, pero Kennedy capta muy bien que la mayor parte de la población quiere salir de Vietnam, pero lo considera en aquel momento todavía más un error que un crimen, un error de buenas intenciones, con lo que hace un discurso muy nacionalista para la campaña, muy de superar las divisiones que está generando la guerra del Vietnam, y se enfrenta con Humphrey, que es quien gana. Hubert Humphrey gana las elecciones. Para empezar, claro, está el drama, el 68 es el año que matan a Martin Luther King, en abril, y también matan a Bob Kennedy en junio, justo cuando ha ganado las elecciones en California, las elecciones primarias en California, con lo que ya cuando se reúne la convención en agosto en Chicago, las posibilidades de que Eugene McCarthy ganen están complicadas porque Bob Kennedy de alguna forma le ha restado apoyos durante estas primarias, y el candidato del aparato, Hubert Humphrey, es un candidato que consigue ganar porque todavía las primarias no son lo más relevante del sistema de elección de candidatos en Estados Unidos en el 68. Todavía los funcionarios del partido tienen el peso suficiente como para decantar la balanza. Y es un candidato de la guerra porque es el que ha sido vicepresidente con Johnson. Al mismo tiempo, Humphrey, con quien se enfrenta Humphrey es con... Vaya, tendría que ir aquí una foto de Nixon. Se enfrenta con Nixon. Y Nixon es un Nixon que había parecido ya muerto, porque había parecido políticamente muerto, porque había perdido las elecciones del 60, había perdido también las elecciones a gobernador del estado de California en el 62, pero renace gracias a la crisis que le provoca al Vietnam a los demócratas. Y Nixon tiene dos estrategias muy buenas en campaña, a pesar de que al final gana por muy poquito. Para empezar, Nixon, como saben, en este sentido es muy trumpiano. Yo creo que el presidente que se parece más al actual presidente de Estados Unidos es Richard Nixon. Nixon quiere ganar como sea, lo que más le importa es ser elegido y luego ser reelegido. Y Nixon boicotea el inicio de las negociaciones de paz que empieza Johnson en marzo del 68.
Johnson se da cuenta desde la ofensiva del enero que la guerra es impopular, para los bombardeos a Vietnam del Norte y empieza negociaciones en París. Y lo que hace Nixon es mandar a mensajeros al gobierno de Vietnam del Sur diciendo que no acepte la paz que se puede lograr en el 68 porque con Nixon tendrán mejores posiciones. Con lo que Vietnam del Sur boicotea las negociaciones de paz a instancias de Nixon. Y Nixon tiene dos ejes de campaña muy buenos. Para empezar, él dice que tiene un plan secreto para acabar muy rápidamente con la guerra del Vietnam, que como es secreto no se puede discutir en campaña. Y genera muchas expectativas sobre este plan. Y además también Nixon articula algo que también es muy trumpiano, que es un nuevo populismo de derechas para el Partido Republicano. Y es un populismo de derechas que se basa en dos grandes fuentes de conflicto de la época. Para empezar, es sutilmente, pero no muy sutilmente, pero sí algo sutilmente, racista respecto a lo que se acaba de lograr con la Ley de Derechos Civiles del 64 y con la Ley de Derechos de Voto del 65. Empieza una estrategia de seducir al sur de Estados Unidos y además, aparte de esta estrategia de racismo sutil, que se expresa en eslóganes que Trump ha recuperado, como el eslogan de ley y orden, de que él iba a restablecer law and order, porque había habido muchos disturbios raciales en esos años, también lo combina con un discurso que también Trump recuperó, de la llamada mayoría silenciosa. Nixon decía representar a la mayoría de Estados Unidos que trabajaban, que pagaban impuestos, que no iban a las manifestaciones, que solo querían vivir en paz y en orden. Y en ese sentido, este discurso se enfocaba mucho en contra del movimiento contra la guerra. Era un discurso muy enfocado al rechazo que generaba el movimiento contracultural entre sectores amplios de la población trabajadora de esos años en Estados Unidos. A pesar de esto, gana por poco. Nixon logra 31.783.000 votos y Humphrey logra 31 millones también, 271.000 votos. Es una victoria muy justa. Cuando llega Nixon a la presidencia se tiene que enfrentar a un gran movimiento antiguerra, es el movimiento pacifista más grande de la historia de Estados Unidos. Hay que pensar que los 60 en Estados Unidos, los principios de los 60 los tenemos que asociar a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, y la segunda parte de los 60, este activismo, que en parte viene de un cierto idealismo de Guerra Fría. La Guerra Fría se relaja un poco a finales de los 50, a pesar del incidente de la crisis de los misiles, y en esta relajación de la Guerra Fría en los 60 surge el movimiento de los derechos civiles y luego surge el movimiento de oposición a la guerra del Vietnam, que comparte muchas de las tácticas que se han aprendido durante el movimiento a favor de los derechos civiles. Es un movimiento que tiene mucho de ruptura generacional. Y tiene mucho de ruptura generacional en todo el mundo hay una ruptura generacional muy importante, pero en Estados Unidos adquiere una violencia especial esta ruptura generacional, porque muchos jóvenes creen o se dan cuenta que sus padres los están sacrificando en una guerra en la que no creen demasiado, ni los propios padres. Y son jóvenes que han crecido idealizando la Segunda Guerra Mundial, idealizando a toda la generación de sus padres, de sus tíos, de sus maestros de escuela, que todos, casi sin excepción, eran veteranos honorables de la Segunda Guerra Mundial y querían repetir esta experiencia tan admirada y tan jugada de niños en la guerra del Vietnam. Y se dan cuenta que la guerra del Vietnam es una farsa, y además es una farsa en la que los padres los están mandando aparentemente sin preocuparse excesivamente de por qué los están mandando. Además se da, como conflicto generacional importante, y eso lo corrige Nixon, la condición de que pueden ir al ejército con 18 años, pero no pueden votar. No pueden votar hasta los 21. Ahora se dice algo parecido, pero suena un poco más banal, que es que pueden ir al ejército, pero no pueden tomar una cerveza hasta los 21. Es también una diferencia absurda, pero no tan importante, evidentemente, como la de poder votar quién te va a mandar o no a la guerra.
Es un movimiento que tiene fuerza en las universidades, sin duda. Tiene más fuerza todavía entre sectores veteranos de clase trabajadora, pero es muy fuerte el movimiento en las universidades, y además tiene el efecto de que los campus se vuelven muy, muy revoltosos, y en parte tiene efecto en el sentido de que se crea una división de privilegios, porque de hecho los que van a la universidad son los que pueden escapar de la guerra. Incluso, y eso genera también que Nixon pueda aprovechar esto para hacer su populismo de derechas, diciendo, los que ven tanto aquí en las manifestaciones son los privilegiados que no van a ir a la guerra igualmente y se atreven a criticar a los que tienen que ir a la guerra obligatoriamente. Y le permite buscar apoyos en la clase trabajadora a partir de denigrar ciertos sectores de la clase media. Además, se genera un fenómeno que todavía dura en Estados Unidos, de hecho, eso lo cuentan los profesores de Estados Unidos, cuando uno habla con ellos por el problema de... Si uno viene de fuera de Estados Unidos y da clases en Estados Unidos, una cosa que llama la atención es que muy fácilmente reciben buenas notas los estudiantes. Es el fenómeno de la llamada Great Inflation, la inflación de las notas. Y es algo que en un inicio provoca cierto escándalo, pero luego cuando uno le explica la razón histórica, tiene que ver con el hecho de que en los años 60, cuando uno suspendía a sus alumnos, quizás los estaba mandando a la guerra. Con lo que había este chantaje emocional fuerte respecto a la hora de evaluar, que en parte ha durado hasta nuestros días sin tener razón de ser ya. Fíjense que es una guerra también que genera mucha oposición en veteranos, y esto es algo muy nuevo. Es muy nuevo lo grande que es la oposición. Siempre ha habido oposición a las guerras en Estados Unidos, pero en el caso de Vietnam era muy innovador el volumen de la oposición, pero es que además es una guerra que no está ofreciendo nada. Es decir, la Primera Guerra Mundial ofreció poco, ofreció la promesa de una democracia, y durante la Primera Guerra Mundial había un cierto pacto social con el principal sindicato, que luego se rompe en los 20. En la Segunda Guerra Mundial es una guerra de muchas promesas sociales. Se promete que los trabajadores van a vivir decentemente, con una especie de estado del bienestar en Estados Unidos, y además se cumplen estas promesas cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. La guerra del Vietnam es lo contrario, es decir, se promete muy poco, y no solo se promete muy poco, sino mientras está la guerra del Vietnam sirve como excusa para recortes sociales del programa de Johnson llamado Great Society. Se está luchando y se están perdiendo derechos sociales al mismo tiempo, es decir, hay poco incentivo movilizador. Y al mismo tiempo es un movimiento que se conecta con el movimiento de los derechos civiles en parte. Fíjense en esta imagen, dice, no hay, ningún vietnamita me ha llamado la palabra N, ¿no? Digamos la palabra más insultante. Y ningún vietnamita me ha llamado eso, es que se está conectando la lucha por los derechos civiles con la lucha de los vietnamitas, la lucha de los pueblos no blancos, digamos. Sin embargo, es un movimiento muy paradójico en el 69-70, porque va ganando fuerza en el 69-70, cada vez hay más gente que va a las manifestaciones, y en las encuestas cada vez hay más gente que está a favor de acabar la guerra inmediatamente. Sin embargo, en las mismas encuestas se dice que la institución más odiada en ese momento en Estados Unidos es el movimiento pacifista. Con lo que se da la paradoja de que el movimiento pacifista consigue enajenar a los mismos a los que está convenciendo ideológicamente. Y eso tiene que ver en parte con el rechazo inicial de la contracultura. La contracultura logra muchas cosas en Estados Unidos, pero es un proceso, digamos, lento, en un principio genera mucho rechazo, y además en 69-70 hay una parte del movimiento pacifista que se desespera muchísimo, y una parte marginal, pero que tiene mucha importancia en los medios de comunicación, de nuevo la importancia de la televisión en el conflicto del Vietnam, les da mucha importancia a pequeños grupos armados de antiguos pacifistas que se vuelven terroristas de extrema izquierda en Estados Unidos. Sobre todo el grupo más famoso, aunque era un grupo, en realidad era muy pequeño, eran como 300 militantes, eran los Weathermen Underground. Que hay un documental, por cierto, excelente, disponible en YouTube, de Weather Underground, que les recomiendo mucho. Como decíamos, tiene que enfrentarse también a este movimiento de oposición de los propios veteranos,
Y eso tiene que ver de nuevo con la ausencia de promesas sociales en la guerra del Vietnam. Lo contrario, ¿no? Es decir, van a la guerra y cuando vuelven tienen derechos recortados, es más fácil que lleguen a la conciencia de que están luchando, como dice aquí en esta pancarta, por una guerra de hombres ricos, del hombre rico. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el plan secreto de Nixon? Nixon gana las elecciones, Nixon empieza a desvelar su supuesto plan para acabar con la guerra. Es un plan que tiene como una de sus principales medidas más importantes la intensificación de los bombardeos. De hecho, uno de los datos más importantes a tener en cuenta cuando estamos pensando en la guerra del Vietnam es que en Vietnam, solo en Vietnam, se tiran más bombas, más tonelaje de bombas, que en la Segunda Guerra Mundial, que en el frente del Pacífico y que en el frente de Europa, juntos. Imaginen qué grado de destrucción implica esto para un país pobre con escasa infraestructura. Junto con la intensificación de bombardeos, que tiene su punto culminante, como veremos en el bombardeo a Camboya de abril del 70, la otra pata importante es la llamada vietnamización. Consiste en retirar tropas de Estados Unidos y sustituirlas por más tropas de Vietnam del Sur. Y realmente avanza muy rápido, es decir, cuando llega Nixon hay medio millón ya había empezado de alguna forma esta estrategia, las dos de hecho con Johnson, pero de alguna forma cuando llega Nixon hay medio millón de soldados estadounidenses, él se propone reducir a la mitad, eso es en el 69, en 2 años se propone reducirlo a la mitad, es decir, a 250.000, y para septiembre del 72 solo quedan 40.000 soldados estadounidenses en Vietnam, con lo que sí, Nixon empieza una retirada muy fuerte junto con la negociación para salir de la guerra. Otra medida muy importante que hace Nixon, y es una medida que tiene consecuencias trascendentales en la historia de Estados Unidos desde entonces, es que elimina el servicio militar obligatorio. Y eso, de alguna forma, impide que desde entonces haya movimientos pacifistas tan importantes como los que hubo en la guerra del Vietnam, porque ya es como una legión extranjera que, al no tener una implicación tan fuerte en la vida de la gente, no es posible tener movimientos pacifistas tan importantes. Al final de la guerra tiene muchos problemas Nixon porque ya no le obedecen las tropas, en el sentido de que se están retirando y los que se quedan ya no quieren luchar. Y de hecho empiezan muchos asesinatos. Los oficiales que insistían que sus tropas lucharan, muchas veces acababan asesinados por los propios soldados. Se les tiraba una granada y se decía que no sabía de dónde había aparecido. Era la llamada práctica del fragging. Sin embargo, el movimiento pacifista había perdido mucha fuerza con la llegada de Nixon y cuando empezó a retirar las tropas, pero se revitalizó muy fuertemente con lo que es uno de los incidentes más trágicos de la historia de las movilizaciones políticas en Estados Unidos, que son los asesinatos, los shootings, los disparos en Kent State University. Kent State University, en Ohio. No estamos hablando de California, no estamos hablando de la costa este, estamos hablando de el corazón de Estados Unidos, del Midwest, estamos hablando de una universidad pública estatal en Ohio. En Ohio hay una protesta contra los bombardeos de Camboya, pero los bombardeos de Camboya de alguna forma generan un gran movimiento en contra porque parecía que Nixon se estaba retirando, pero al bombardear Camboya parece todo lo contrario, parece que está extendiendo la guerra de Vietnam a los vecinos neutrales, con la excusa de que está atacando las bases del Vietcong. Hay disparos en una manifestación y mueren 4 estudiantes. 4 estudiantes blancos. Digo blancos porque luego, 10 días después, en Jackson State University, en Mississippi, hay un incidente muy parecido. Mueren 2 estudiantes afroamericanos y tienen mucha menos incidencia por el historial por la empatía, porque el racismo también es un problema de empatías, ¿no? Es un problema de empatías incluso con las víctimas que uno siente propias, pues se sienten en distinto grado. Estos asesinatos
en Kent State y en Jackson State, en University en Mississippi, liquidan en gran parte el activismo del movimiento pacifista. Y eso genera también una contradicción, porque se había dicho mucho, el movimiento pacifista había dicho mucho que no eran cobardes, que estaban dispuestos a morir por la causa, y sin embargo, cuando empiezan estos asesinatos, hay una desmoralización muy fuerte. Y hay una desmoralización muy fuerte porque estos asesinatos no generan un gran sentimiento anti-Nixon. Al contrario, hay encuestas que dicen que la mayor parte de los estadounidenses en este momento, que quieren además salir de la guerra del Vietnam, creen que se lo han buscado ellos mismos. Creen que estos estudiantes no merecen su empatía. Eso desmoraliza mucho a los estudiantes y además también desmoraliza mucho el miedo a ser asesinado en las protestas. Sí había habido, por ejemplo, este cuáquero Norman Morrison en el 65 que se había autoinmolado enfrente del Pentágono imitando a los monjes budistas que también se estaban autoinmolando contra Diem en Vietnam del Sur. Y no fue el único, fueron como 8 casos de autoinmolaciones. Pero en general el movimiento pacifista estaba poco acostumbrado, evidentemente, a sufrir estos casos de muertes. Como decíamos, mucha parte de la población ataca a los pacifistas, incluso cuando ha pasado lo de Kent State. Esto es una manifestación de obreros en Nueva York, los llamados Hard Hat Riot, obreros de Nueva York, que apoyan a Nixon. Dice, impeach the red mayor, destituyan al alcalde rojo. Están criticando al alcalde de Nueva York porque el alcalde de Nueva York ha querido bajar la bandera de Estados Unidos a mitad de asta por lo de Kent State. Y eso genera una manifestación de obreros en contra del alcalde por mostrarse empático con los asesinados de Kent State. Son los llamados, y es un conflicto, es una manifestación muy importante porque se cruzó con una manifestación pacifista en Wall Street, cerca de Wall Street. Y los obreros de la construcción se dedicaron a palizar a los estudiantes pacifistas. Fue una manifestación muy violenta que contó además con el apoyo o la complicidad de la policía. Y es ahí cuando, eso que decíamos de esta gran coalición de populismo de derechas que va haciendo Nixon, la va haciendo en parte captando sectores importantes del movimiento obrero organizado, que son pro-Nixon, son pro-guerra y sobre todo, más que pro-Nixon o pro-guerra, son anti-contracultura, anti-hippies, anti-movimiento pacifista. Es lo que les une y lo que les anima a ir a estas manifestaciones. ¿Cómo se puede salir de Vietnam y al mismo tiempo que parezca una salida honrosa? Nixon y Kissinger es su secretario, su asesor del Consejo de Seguridad Nacional, empiezan una estrategia muy importante de romper la alianza chino-soviética. Y ahí abandonan la teoría del monolitismo. Kissinger y Nixon se dan cuenta que el movimiento comunista no es monolítico y que de hecho se puede pactar con los chinos para conseguir crear una estructura de incentivos en la que los soviéticos y los chinos, por miedo a quedarse aislados de una alianza de los otros dos poderes, tengan el incentivo de intentar estar bien con Estados Unidos, intentar conseguir buenos acuerdos con Estados Unidos para salir de la guerra del Vietnam. Es uno de los grandes logros diplomáticos de Nixon, es que empieza unas relaciones diplomáticas con la China comunista que implican años más tarde el reconocimiento de la China comunista y por lo tanto el no reconocimiento de Taiwán, aunque sigue la amistad con Taiwán, y al mismo tiempo Nixon empieza la llamada distensión con Brezhnev y logra un acuerdo importantísimo. Nixon es el primer presidente que va al Kremlin, se reúne con Brezhnev en el Kremlin y logran un acuerdo importantísimo de desarme nuclear, sobre todo de misiles de medio alcance. Con lo que está dando y eso le va a servir para negociar con los vietnamitas con más fuerza. Negocia con los vietnamitas del norte, habiéndose aliado con los chinos, que siempre habían dado apoyo a Vietnam del Norte, y además teniendo mejor relación también con los soviéticos. Es uno de los grandes cambios geopolíticos. Y tiene que ver con esta idea de Kissinger, que será algo luego cuestionado, pero que tiene mucha importancia en ese momento, de abandonar el wilsonianismo y pasar a un tipo de política exterior
más basada en lo que él llamaba, como intelectual que era de la Universidad de Harvard, de la tradición realista. Él tenía mucho en la cabeza Metternich y la diplomacia europea del XIX, una diplomacia realista de intentar crear balances y contrabalances de poder. Balanzas y contrabalances de poder. La otra gran consecuencia importantísima de la guerra del Vietnam es la consecuencia económica, como decíamos al principio. Nixon, de hecho, se puede considerar, se ha dicho a veces, es el último presidente de izquierdas de Estados Unidos. Porque, fíjense en el titular, Nixon tiene un problema de inflación y lo que hace es que congela salarios y precios. Hace una intervención en la economía que ahora mismo nadie, yo creo que ni en la extrema izquierda casi, nadie se atrevería a plantear. Y es porque está en un consenso keynesiano del momento que él, a pesar de que es de derechas, respeta estos consensos keynesianos porque quiere ser elegido y quiere ser reelegido. Y además, en esta misma locución, que es la llamada shock de Nixon, hace algo importantísimo, que es que liquida los acuerdos de Bretton Woods, los acuerdos por los que se había fundado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se había creado un sistema monetario internacional en el que el dólar equivalía al oro. Y lo liquida porque el resto del mundo ya no cree que el dólar equivalga al oro, porque está gastando tanto en Vietnam, tiene tantos déficits, que sospechan que este aumento de la masa monetaria, en este aumento de la masa monetaria lo que se está haciendo es financiar, que el resto del mundo esté financiando la guerra del Vietnam. Y Nixon tiene dos alternativas. Puede aplicar un programa de austeridad muy duro para mantener las balanzas del sistema monetario internacional, o puede destrozar todo el sistema monetario internacional e intentar ganar las elecciones del 72. Y entre estas dos alternativas prefiere liquidar el sistema monetario internacional. Y desde entonces, con muchos matices y simplificando mucho, pero desde entonces tenemos el sistema actual de tipos de cambio flotante. Es decir, si el Banco de México tiene 200.000 millones actualmente de dólares de reservas internacionales, con los que podría acabar con el hambre en el mundo 10 veces, si México necesita eso, es por este sistema de cambios flotantes que le debemos a Nixon. Porque Nixon liquida la confianza mutua en el sistema monetario internacional y desde entonces es una guerra de todos contra todos con los cambios flotantes. Nixon hace otra gran aportación a la historia de Estados Unidos, que es el presidente, fíjense lo que está haciendo aquí. Efectivamente, es el fundador de la guerra moderna contra las drogas. Nixon dice que el enemigo principal de Estados Unidos es el abuso de drogas. Y de hecho Nixon impone a Díaz Ordaz que empiece también su versión mexicana con la operación Intercept, que tiene 3 semanas paralizada la frontera. ¿Por qué empieza la guerra contra las drogas? En parte tiene que ver con el hecho de que hay una crisis de consumo de droga entre los soldados de Vietnam muy fuerte, y en parte también hay una instrumentalización política de esta guerra contra las drogas, de nuevo, para construir este populismo de derechas, en el que hay que ofrecer cosas importantes a sectores populares y no pueden ser exactamente, también lo son, pero no son exactamente recompensas económicas, sino que son recompensas culturales. Recientemente hubo un asesor muy importante de Nixon que confesó hace 2 años en The Atlantic, qué es lo que pensaba Estados Unidos realmente, qué es lo que pensaban cuando empezaron la guerra contra las drogas. Y resumidamente dice: en la campaña del 68, Nixon tenía 2 enemigos, los afroamericanos y los antiguerra. La mejor manera de derrotarlos era estigmatizarlos a través de la droga. En ese caso, a los pacifistas con el uso de marihuana y a los afroamericanos con el uso de heroína. Eso permitía sacarlos en la televisión, permitía imponerles redadas y permitía estigmatizarlos constantemente en los noticiarios de televisión. Dice: ¿sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas?
Por supuesto que sí. Y es algo muy interesante de cómo Nixon empieza esta guerra moderna y empieza también con consecuencias muy importantes para muchos países. En el 72 tiene que hacer frente a McGovern. McGovern, que ha pasado a la historia como el gran candidato pacifista de Estados Unidos, gana las primarias del 72, las gana porque hay una reforma también del reglamento interno del Partido Demócrata, pasa por pacifista, pero fíjense que aquí en la campaña pone las fotos de los dos grandes presidentes de la guerra del Vietnam, pone Kennedy y pone a Johnson. Era un pacifismo no muy radical, era un pacifismo de hay que salir inmediatamente, hay que reducir los gastos militares y sin embargo es una campaña muy patosa. Además, Nixon, de forma parecida a Johnson en el 64, Nixon presiona al presidente de la Reserva Federal para que estimule la economía de cara a las elecciones, para que cree un estímulo monetario importante en medio del proceso electoral. Y Nixon lo tiene. Nixon, además, ha conectado con el centro de Estados Unidos en el sentido de que ya en la campaña del 72 dice que está a punto de llegar a un acuerdo con Vietnam del Norte. Y además ha retirado el 90% de las tropas. Y además, como saben, con el caso de Watergate, está espiando a sus rivales, está hostigando a muchos de sus oponentes y está haciendo una guerra sucia muy importante contra cualquiera que se le oponga. El resultado es de una victoria electoral abrumadora, una landslide, que dicen en Estados Unidos. Es 60% de los votos para Nixon y 37% para McGovern. Gana, es decir, por más de 22 puntos porcentuales. Solo gana en Massachusetts y en D.C., en Washington, D.C. Poco después de las elecciones, de hecho, se logra el acuerdo definitivo en París. Es un acuerdo es una derrota disfrazada de acuerdo, porque lo que se hace es que Estados Unidos se compromete a salir del país, de retirar todas las tropas en 60 días. A cambio, el quid pro quo importante aquí es que Vietnam del Norte va a entregar a los prisioneros de guerra. Porque los prisioneros de guerra se han convertido durante Nixon en el gran motivo de la guerra. Cuando ya no había motivo para seguir con la guerra y estaban desescalando, el motivo, y además para organizar también a la derecha en esos años, el motivo era el de defender la vuelta de los prisioneros de guerra, que es un tema que luego queda como inconcluso y como vimos con Obama todavía está medio presente. En cualquier caso, se permite que las tropas de Vietnam del Norte estén estacionadas en Vietnam del Sur, que eso es el motivo por el que en parte luego no se puede resolver el conflicto y continúa la guerra hasta la caída de Saigón, y además se promete que se va a defender a Vietnam del Sur en caso de que sea atacado. Poco después, 2 años después, en abril del 75, tenemos la caída de Saigón y ya estamos acabando. ¿Qué pasa con la caída de Saigón? Ha habido el conflicto de Watergate, el problema de Watergate, y cuando Gerald Ford, que es el nuevo presidente de Estados Unidos, pide al Congreso ayuda económica para salvar a Vietnam del Sur, el Congreso se la niega. No hay manera de conseguir que el Congreso apoye un esfuerzo para mantener el Estado de Vietnam del Sur. El Estado de Vietnam del Sur, hay que pensar, si uno lo mirara por cifras militares, es sorprendente lo que pasó, en el sentido de que en su momento más álgido, Vietnam del Sur tenía una fuerza aérea de 60.000 soldados y 2.000 aviones, que era la sexta del mundo. La sexta fuerza aérea del mundo. Y aún así, políticamente no podía resistir ante el embate de las guerrillas comunistas. Aquí tenemos el memorial de la guerra.
Antes de hablar del memorial, quería hablarles solo muy brevemente del aspecto cinematográfico, porque Vietnam ha dado mucho en tema de cine. Y hay una evolución muy interesante en el tratamiento que se hace de la guerra del Vietnam, porque los primeros filmes importantes de finales de los 70, como por ejemplo Taxi Driver, se centran mucho en la figura del veterano inadaptado, del veterano loco, con estrés postraumático, potencial asesino. Y son años que se refleja mucho el trauma reciente todavía de la guerra. En los años 80 hay unos cambios importantes, por ejemplo están las películas de Oliver Stone, que son unas películas muy interesantes porque es un nacionalismo estadounidense de izquierdas, en el que se hace mucho énfasis en la reconciliación nacional. Son películas en las que casi no aparecen personajes vietnamitas humanizados, que hablen y argumenten y tengan sus sentimientos propios, pero son películas muy críticas con lo que fue la tragedia de Vietnam, la desilusión relacionada con Vietnam, y son películas que proponen una reconciliación nacional para pasar página y construir un nuevo Estados Unidos en el que este tipo de intervenciones ya no sean posibles. Estas películas están compitiendo con otro tipo de películas sobre la guerra del Vietnam. Películas con mucha influencia, muy importantes, como la película de Rambo, que es, volviendo al tema de los prisioneros de guerra, es la idea de que se ha traicionado a los soldados de Estados Unidos, se les ha traicionado y además se está escondiendo que en realidad todavía hay muchos prisioneros de guerra en Estados Unidos que Rambo va a ir a rescatar. Y que si no fuera por los políticos de Washington, los Rambos, los veteranos, hubieran podido ganar la guerra seguro. Es una traición civil al esfuerzo bélico. Tiene mucho que ver con la leyenda nazi de los 20 de la puñalada por la espalda. En cualquier caso, volviendo a lo que es el memorial y las conclusiones, evidentemente está claro que la guerra del Vietnam se pierde, a no ser que se analice en función de las bajas, ¿no? A no ser que se caiga en la idea de los 57.000 contra los casi 4 millones. Como consecuencia importantísima, Estados Unidos perdió la exagerada autoconfianza que tenía en su propia invencibilidad y la capacidad para establecer objetivos ilimitados en su política exterior. Desde entonces empieza en Estados Unidos la llamada era de los límites. Se dan cuenta que hay límites geopolíticos importantes que hay que respetar. Hay límites económicos también. Se acaba el petróleo barato y, por lo tanto, viene una economía estancada y es una era también de los límites. Y hay límites también en algo tan importante que Vietnam rompe, que es que para hacer una buena política exterior se necesita un fuerte consenso en la política interior. Y este consenso en política interior se rompe por Vietnam y cuesta mucho de reconstruir desde entonces. Además, hay esta polarización ideológica fuertísima que comentábamos, hay las consecuencias económicas, la voladura de Bretton Woods, y hay también un mundo que está aprendiendo a lidiar con las lecciones de Vietnam. Y no es solo Estados Unidos aprende muchas lecciones de Vietnam. Desde entonces ya no manda. El llamado síndrome de Vietnam es la resistencia de Washington a mandar grande número de tropas de infantería en un país de la periferia. Eso desde Vietnam es impensable, ya no se puede hacer. Pero al mismo tiempo hay lecciones también por parte de la periferia. Los nicaragüenses también, por ejemplo, imitan muchas cosas que han visto o que han creído aprender de las victorias de Vietnam. Los cubanos se animan en África por lo que han visto en Vietnam, que además hay un juego interesante porque en parte Kennedy se mete mucho en Vietnam para compensar el desastre de Bahía de Cochinos. Y luego los cubanos se meten mucho en África animados por la experiencia de Vietnam. Quien no aprende la lección de Vietnam es la Unión Soviética, porque entra el 79 en Afganistán en su propio Vietnam, que tendrá consecuencias desastrosas para el mantenimiento del sistema soviético. Como decíamos también recapitulando, Vietnam tiene una gran importancia en el periodismo estadounidense, y tiene una gran importancia sobre todo por el caso de los papeles del Pentágono y por el nacimiento de una saludable desconfianza, de hecho, entre gobierno y prensa. Y finalmente es una crisis que no se ha resuelto todavía, que es una crisis de memoria nacional. Y ahí se ve en el memorial, en el sentido que todavía Barack Obama siga
con la historia de que fue un error bien intencionado es que todavía sigue la ideología fuerte del excepcionalismo americano. La idea de que Estados Unidos es excepcional y Estados Unidos se debe juzgar a sí mismo con otros parámetros, que son distintos a los que se juzga al resto de naciones. Porque piensen, por ejemplo, estos casi 4 millones. Estos casi 4 millones de muertos sería equivalente a que, imaginen que un país entrara en un conflicto dentro de Estados Unidos, armara una parte del conflicto, perdiera unos miles de soldados, pero generara en Estados Unidos el equivalente de 18 millones de muertos. Eso sería el equivalente proporcional en Estados Unidos, que luego este país se retirara y le dijera a Estados Unidos que cometió un error bien intencionado, que como resultado tuvo 18 millones de muertos. Este es todavía el gran reto de Estados Unidos. El gran reto de Estados Unidos es aceptar que para entender mejor su propia historia y su papel en el mundo hay que abandonar la ideología excepcionalista, hay que juzgar a los otros de la misma forma que uno se juzga a sí mismo. Muchas gracias.